Esa noche cambió mi vida para siempre. Mientras fingía estar profundamente dormida en mi cama, con los ojos apenas entreabiertos, vi a mi esposo David caminar sigilosamente hacia el jardín trasero con una pala en las manos. Eran las 2 de la madrugada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar, pero logré mantenerme inmóvil. Lo que estaba desenterrando del suelo no era cualquier cosa, era una caja de metal que jamás había visto en mis 15 años de matrimonio. Una caja que contenía secretos que me harían cuestionar cada momento que había vivido junto a él. Durante semanas había sospechado que David ponía algo extraño en mi té de la noche. Ese sabor amargo que no podía explicar, esa somnolencia tan profunda que me hacía dormir como si estuviera muerta y sobre todo esos pequeños detalles en la casa que aparecían movidos cada mañana cuando despertaba. Mi intuición de mujer me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Esa noche decidí vaciar mi taza de té mientras él se alejaba y fingir que me había quedado dormida como siempre. Lo que vi después me dejó helada hasta los huesos. David no era el hombre amoroso que yo creía conocer. Era algo mucho, mucho peor de lo que jamás pude imaginar. Y yo estaba completamente sola con él en esa casa, aparentemente indefensa, mientras él creía que tenía el control total sobre mi vida. Pero David cometió un error. No sabía que yo ya no era la mujer ingenua que se casó con él 15 años atrás y definitivamente no sabía que esa noche iba a ser la última vez que me subestimaría. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato, porque lo que está por venir va a cambiar tu perspectiva sobre la confianza para siempre. Mi nombre es Sara Mendoza, tengo 58 años y durante 15 años creí estar casada con el hombre más maravilloso del mundo. David Ramírez llegó a mi vida cuando yo tenía 43 años, recién divorciada y con el corazón hecho pedazos después de un matrimonio que me había dejado sin nada. Él era todo lo que mi ex-esposo nunca fue. Atento, cariñoso, detallista y sobre todo parecía amarme exactamente como yo era. Nos conocimos en una cafetería en la colonia Roma, aquí en Ciudad de México. Yo trabajaba como contadora en una empresa de construcción y él me dijo que era consultor financiero independiente. Siempre tenía historias fascinantes sobre sus viajes de trabajo, clientes importantes, inversiones exitosas. Era tan seguro de sí mismo, tan convincente en todo lo que decía. Me enamoré perdidamente de esa seguridad que irradiaba. David me cortejó como una reina durante 6 meses antes de proponerme matrimonio. Flores todos los viernes, cenas en los mejores restaurantes de la ciudad, escapadas románticas a Valle de Bravo. Los fines de semana. Decía que quería compensar todos los años en que no me habían valorado como merecía. Y yo, como una tonta enamorada, me lo creí todo cuando nos casamos. Insistió en que dejara mi trabajo. Una mujer como tú no debería preocuparse por el dinero, mi amor. Yo me haré cargo de todo, me decía mientras me acariciaba el cabello. Vendí mi pequeño departamento en la Doctores y me mudé a su hermosa casa en Coyoacán. Era como vivir en un cuento de hadas. Él manejaba todas nuestras finanzas, pagaba todas las cuentas, se encargaba de todos los trámites. Yo solo tenía que ser feliz y estar bella para él. Los primeros años fueron mágicos. David era el esposo perfecto. Me preparaba el desayuno en la cama los domingos. Recordaba cada fecha importante, me llenaba de detalles y atenciones. Incluso empezó esa dulce tradición de prepararme un té de manzanilla todas las noches antes de dormir para que descanses como una princesa. Me susurraba al oído mientras me entregaba la taza humeante. Pero hace 3 meses algo comenzó a cambiar. Al principio fueron detalles tan pequeños que pensé que mi mente me estaba jugando trucos. Despertaba y encontraba mi bolsa en una silla diferente de donde la había dejado. Mis documentos del cajón del escritorio aparecían ligeramente desordenados. Mi joyero, que siempre mantenía perfectamente organizado, tenía las piezas en lugares distintos. Cuando le comenté estas cosas a David, él me miraba con esa sonrisa paciente y me decía: «Mi amor, estás trabajando demasiado en el jardín. El cansancio te está haciendo olvidar dónde dejas las cosas», pero yo sabía que mi memoria estaba perfecta. Una mujer no olvida dónde coloca sus cosas más preciadas. Después comenzó ese sabor extraño en mi té nocturno, un dejo amargo que no lograba identificar como si fuera metálico. Le pregunté a David si había cambiado de marca y él me aseguró que era la misma de siempre.
Tal vez tus papilas gustativas están cambiando con la edad, mi amor, me explicó con esa voz condescendiente que empezaba a molestarme. Lo más perturbador era cómo dormía después de tomar ese té. Era como si cayera en un abismo profundo, sin sueños, sin movimiento, como si estuviera sedada. Jamás en mi vida había dormido tan profundamente. Y David siempre estaba despierto antes que yo, ya vestido con el desayuno listo, actuando como el marido perfecto de siempre. Fue mi amiga Emma quien plantó la primera semilla de sospecha real en mi mente. Emma Salinas, mi comadre de toda la vida, la única persona que realmente me conocía desde antes de David. Durante una de nuestras caminatas matutinas en el Parque México me vio más pálida y cansada de lo usual. Sara, no sé cómo decirte esto sin sonar loca, me dijo mientras nos sentábamos en nuestra banca favorita. Pero últimamente pareces como drogada. Tus ojos se ven vidriosos, hablas más lento y cuando me cuentas de tu día, hay espacios de tiempo que no recuerdas bien. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago porque tenía razón. Había espacios de tiempo, especialmente en las noches, que se sentían borrosos, difusos, como si fuera una película vista a través de una cortina. Esa noche regresé a casa con el corazón acelerado y una pregunta aterradora martillando en mi mente. ¿Era posible que David, mi esposo perfecto, me estuviera drogando? ¿Y si era así? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo mientras yo dormía como un tronco? Las siguientes 2 semanas se convirtieron en mi investigación personal más aterradora. Decidí empezar a documentar todo lo que me parecía extraño, por más insignificante que fuera. Compré un pequeño cuaderno que escondí dentro de una caja de tampones en el baño. El único lugar donde sabía que David jamás buscaría. La primera prueba llegó un martes por la noche. Después de que David me trajera mi té como siempre, esperé a que saliera de la recámara con la excusa de ir a cerrar las ventanas de la planta baja. En cuanto escuché sus pasos bajando las escaleras, corrí al baño y vacié todo el contenido de la taza en el lavabo. Regresé a la cama y fingí tomar el té como siempre. Incluso hice los sonidos de satisfacción que él esperaba escuchar. Está delicioso, mi amor, le dije cuando regresó. Me siento tan relajada ya. Durante los siguientes 20 minutos actué como si el sueño me estuviera venciendo gradualmente. Bostezaba, me quejaba de que mis párpados se sentían pesados hasta que finalmente me acosté de lado y comencé a respirar profundo y pausado, imitando el sueño profundo que él esperaba. David esperó exactamente 45 minutos antes de moverse. Lo cronometré mentalmente. Escuché cómo se levantaba de la cama con mucho cuidado, cómo sus pasos se dirigían hacia mi lado y cómo se quedó parado junto a mí durante varios minutos. Podía sentir su aliento en mi cuello, su presencia cerca de mi rostro. Sara, susurró suavemente. Sara, mi amor. Me quedé inmóvil controlando mi respiración. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Levantó mi párpado con su dedo pulgar y alumbró mi ojo con la linterna de su teléfono. Estaba verificando que realmente estuviera inconsciente. Después de esa prueba, David salió de la habitación. Escuché cómo bajaba las escaleras, cómo abría y cerraba cajones en la cocina, cómo salía al jardín trasero por la puerta de servicio. Me quedé acostada durante 3 horas enteras escuchando sonidos que no podía identificar. Golpes sordos como si estuviera acabando, el sonido de metal contra metal, incluso lo que parecían ser páginas de papel siendo hojeadas. Cuando finalmente regresó a la cama, eran las 4:30 de la madrugada. Se acostó con mucho cuidado, pero yo podía oler tierra fresca en sus manos y un aroma extraño, como de químicos o medicinas. A la mañana siguiente, mientras David se bañaba, corrí al jardín trasero para inspeccionar. Había una zona cerca del cobertizo donde la tierra se veía removida recientemente, aunque él había tratado de disimularlo, esparciendo hojas secas encima. También noté que había estado en mi estudio porque mis archivos personales estaban ligeramente desordenados y mi laptop tenía huellas dactilares en la pantalla. Esa noche llamé a Emma en cuanto David salió a su supuesta junta de trabajo. Emma, necesito que vengas mañana por la mañana temprano. Le dije tratando de controlar el temblor en mi voz. Algo está muy mal con David. ¿Qué tipo de mal, Sara? Me estás asustando. Creo que me está drogando por las noches para hacer cosas mientras yo duermo. Anoche fingí estar inconsciente y lo escuché cavando en el jardín a las 3 de la madrugada.
El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. Sara, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Porque si es verdad, esto es muy serio, muy peligroso. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Emma, ven por favor. David sale a las 8:30. Necesito que alguien más vea lo que estoy viendo. Emma llegó el miércoles a las 9 de la mañana con una caja de donas y cara de preocupación. Primero le mostré el área del jardín donde había tierra removida. Mira, Emma, esta tierra está fresca, pero David jamás me ha dicho que esté plantando algo aquí. Es más, siempre dice que el jardín es mi territorio, que él no sabe nada de plantas. Después la llevé a mi estudio y le mostré cómo mis documentos habían sido revisados. Estos son mis archivos de cuando trabajaba como contadora, le expliqué mientras abría las carpetas. Están ordenados por fecha, siempre los mantengo así. Pero mira, los papeles de mi cuenta bancaria personal están hasta arriba cuando deberían estar en orden cronológico. Emma tomó los documentos y los revisó cuidadosamente. Sara, David tiene acceso a esta cuenta bancaria. No es la única cuenta que mantuve separada cuando nos casamos. Tiene unos ahorros que junté de mi trabajo anterior. ¿Por qué? Porque según estos estados de cuenta, alguien me ha estado consultando tu saldo en línea casi todas las semanas. Mira las fechas de los accesos. Mi sangre se convirtió en hielo. Los accesos en línea coincidían exactamente con las noches en que había anotado mi computadora con huellas dactilares. Emma, hay algo más, le dije con voz temblorosa. El té, ese maldito té que me prepara todas las noches. Últimamente sabe amargo metálico. ¿Guardas las bolsitas de té que usa? Sí, están en la alacena de la cocina. Fuimos a la cocina y Emma examinó la caja de té de manzanilla que David usaba para prepararme mi bebida nocturna. Al principio parecía una caja normal, pero cuando Emma la olió directamente hizo una mueca. Sara, esto no huele a manzanilla pura, huele a medicina, como a jarabe para la tos o algo así. En ese momento escuchamos el sonido de las llaves de David en la puerta principal. Él había regresado temprano de su trabajo. Emma, escóndete en el baño de visitas, le susurré urgentemente. No debe verte aquí o va a sospechar. Emma corrió hacia el baño mientras yo fingía estar lavando trastes en la cocina. Con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que David lo iba a escuchar desde la entrada. Hola, mi amor, me saludó David entrando a la cocina y dándome un beso en la mejilla. ¿Cómo está mi princesa hoy? Muy bien, mi vida. ¿No se suponía que ibas a estar en juntas hasta las 2? Se canceló, respondió, pero algo en su tono me pareció falso. ¿Has estado haciendo algo especial hoy? La forma en que me hizo esa pregunta, estudiando mi rostro, me puso los nervios de punta. Era como si estuviera evaluando si había descubierto algo. No, nada especial, solo limpiando un poco la casa, ya sabes cómo me gusta mantenerla perfecta para ti. David sonrió, pero por primera vez en 15 años esa sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo frío, calculador en su mirada que nunca había notado antes. Perfecto. Esta noche te voy a preparar un té extra especial. He estado experimentando con una nueva mezcla que creo que te va a fascinar. Cuando dijo esas palabras, sentí como si una serpiente me hubiera recorrido toda la espalda. Emma tenía razón. Yo tenía razón. David me estaba drogando y esa noche iba a ser peor que las anteriores. Después de que David subiera a su estudio, Emma salió del baño con los ojos enormes de terror. Sara, ese hombre no es normal, me susurró agarrándome de los brazos. La forma en que te miraba, la forma en que preguntó si habías hecho algo especial. Ese no es el comportamiento de un esposo normal. ¿Qué vamos a hacer, Emma? No puedo irme de mi propia casa sin una razón concreta y si confronto a David sin pruebas sólidas, él va a encontrar la forma de hacerme parecer loca. Emma me miró directamente a los ojos con una determinación que nunca le había visto. Vamos a atraparlo en el acto, Sara. Esta noche vamos a conseguir las pruebas que necesitamos, pero vas a tener que ser muy valiente. Esa noche Emma regresó a las 10:30 con equipo que jamás pensé que ibas a necesitar en mi propia casa. Una pequeña cámara de seguridad inalámbrica que se conectaba directamente a su teléfono, una grabadora de audio del tamaño de una moneda y algo que me dejó helada hasta los huesos.
Sara, mi primo trabaja en el laboratorio forense de la Procuraduría, me explicó mientras sacaba un pequeño kit de pruebas de una bolsa. Me dio esto para que puedas probar si realmente hay algo extraño en tu té. Si hay drogas, esto va a cambiar de color inmediatamente. Instalamos la cámara diminuta detrás de los libros en el estante que daba vista directa a mi lado de la cama. La grabadora la escondimos dentro del cajón de mi mesa de noche con un pequeño agujero para que captara el sonido claramente. «Recuerda, Sara», me dijo Emma antes de irse. «Tienes que actuar exactamente como siempre. Toma el té, pero no te lo bebas todo. Deja un poco en el fondo de la taza para poder probarlo después. Y pase lo que pase, no te muevas hasta que esté completamente seguro de que se fue». A las 11 en punto David subió con mi té como todas las noches, pero había algo diferente en él esa noche. Estaba más atento, más observador. Se quedó más tiempo del usual viendo cómo me tomaba la bebida. «Está delicioso, mi amor», le dije después del primer sorbo, que efectivamente sabía más amargo que nunca. «¿Qué le pusiste diferente?» «Es una sorpresa», respondió acariciándome el cabello. «Solo relájate y déjate llevar. Va a ser una noche muy especial». La forma en que dijo especial me puso la piel de gallina. Fingí tomar toda la taza, pero logré dejar casi un tercio de líquido en el fondo. Cuando David se llevó la taza vacía, como siempre hacía, yo ya había comenzado mi actuación del sueño que se aproximaba. Esta vez esperó solo 30 minutos antes de hacer la prueba del párpado con la linterna. Cuando estuvo satisfecho de que estaba inconsciente, salió de la habitación, pero en lugar de bajar las escaleras como las veces anteriores, lo escuché caminar hacia su estudio. Durante los siguientes 20 minutos pude escuchar sonidos que jamás había oído en nuestra casa. El ruido de archivos siendo movidos, papeles siendo fotocopiados y algo que sonaba como una impresora trabajando. ¿Qué documentos estaba imprimiendo a las 12 de la noche? Pero lo que vino después fue lo que cambió mi vida para siempre. Escuché que David bajó las escaleras y salió al jardín. Esta vez los sonidos de excavación fueron más intensos, como si estuviera desenterrando algo mucho más grande que las veces anteriores. Después de casi una hora, regresó a la casa, pero no subió inmediatamente a la recámara. Se quedó en la planta baja y entonces escuché algo que me partió el alma. La voz de David hablando por teléfono, pero no era la voz del hombre dulce y amoroso que conocía. Era fría. Calculadora, completamente diferente. «Sí, ya casi está listo», le decía a alguien. «Los documentos están perfectos. La identificación nueva llegó ayer y el certificado de defunción está preparado para ser presentado el lunes». Mi sangre se convirtió en hielo. «¿Certificado de defunción? ¿De quién estaba hablando?» «No, ella no sospecha nada», continuó. «He aumentado la dosis gradualmente durante las últimas semanas. Esta noche es la primera vez que uso la cantidad completa. Para mañana por la noche ya no va a despertar». En ese momento entendí la verdad más aterradora de mi vida. David estaba planeando matarme. Todo este tiempo que pensé que me estaba drogando para robar mis documentos o mi dinero. En realidad me estaba preparando para asesinarme. «La identidad está completa», siguió diciendo por teléfono. Sara Elena Mendoza, 58 años, contadora, sin familia cercana, excepto una hermana en Guadalajara que vive fuera del país. Nadie va a buscarla demasiado cuando reciban la noticia de su muerte por causas naturales. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía fingiendo estar dormida. Todo había sido una mentira. Mi matrimonio, su amor, su devoción, todo había sido parte de un plan para matarme y robar mi identidad. «¿Los otros documentos?», preguntó David. «Sí, también están listos. Pasaporte, acta de nacimiento, identificación oficial es perfecta. Físicamente es muy similar, edad apropiada y lo mejor de todo es que tiene una cuenta bancaria con casi 200,000 pesos que nadie más conoce. Mi cuenta secreta, la cuenta que pensé que había mantenido oculta de él, Lara había descubierto y la estaba usando como parte de su plan». «No», continuó David. «Esta no va a ser como las otras. Sara ha sido más cuidadosa, más observadora. Tuve que ser más sutil, más paciente, pero ya está casi lista. Mañana por la noche vamos a tener una nueva identidad completamente funcional.
Las otras había hecho esto antes con otras mujeres. Tranquilo, hermano. Siguió diciendo David. He perfeccionado el sistema. Sara va a morir pacíficamente en su sueño, aparentemente por un paro cardíaco relacionado con el estrés. El certificado médico ya está preparado, firmado por el doctor Hernández, como acordamos, para el lunes. Sara Mendoza oficialmente habrá muerto y tú vas a tener una identidad completamente nueva para empezar tu vida en Canadá. En ese momento entendí algo que me aterrorizó aún más. David no era solo un asesino, estaba vendiendo identidades robadas. Yo no era su primera víctima, era parte de una operación criminal mucho más grande. La conversación continuó durante casi 20 minutos más. David mencionó nombres de otras mujeres, direcciones, fechas. Habló de clientes que necesitaban identidades limpias, de doctores corruptos que firmaban certificados de defunción falsos. De una red completa de criminales que se dedicaban a esto. Cuando finalmente colgó el teléfono y escuché sus pasos subiendo las escaleras, mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Ya no se trataba solo de salvar mi vida, se trataba de detener a una red criminal que había matado a quién sabe cuántas mujeres inocentes. David entró a la recámara y se acostó a mi lado. Podía sentir su respiración en mi cuello y por primera vez en 15 años su cercanía me provocó náuseas. Este hombre que había dormido a mi lado durante tantos años era un asesino en serie. Descansa bien, mi amor, me susurró al oído. Mañana va a ser un día muy importante para los dos. Me quedé despierta toda la noche controlando mi respiración, fingiendo estar profundamente sedada mientras mi mente procesaba la realidad. Mi esposo perfecto era en realidad un depredador que se casaba con mujeres para matarlas y vender sus identidades. Pero David había cometido un error fatal. No sabía que toda su conversación telefónica había sido grabada. No sabía que había una cámara filmando cada uno de sus movimientos y definitivamente no sabía que Emma iba a llegar a las 6 de la mañana con la policía. Por primera vez en meses, una sonrisa cruzó por mi rostro. David pensaba que tenía el control total, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a su víctima. Esa fue la noche que Sara Mendoza, la esposa sumisa y confiada, murió para siempre. Y nació Sara Mendoza, la mujer que iba a asegurarse de que este monstruo nunca más pudiera dañar a otra mujer inocente. A las 5:30 de la mañana, cuando David finalmente se quedó dormido profundamente, me levanté con movimientos de fantasma hacia el baño. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer, pero la adrenalina me mantuvo en pie. Tenía exactamente 1 hora antes de que Emma llegara y necesitaba asegurarme de que todo estuviera perfecto para nuestro plan. Primero revisé la grabación en el teléfono de Emma que había dejado escondido. Mi corazón casi se detiene cuando vi que habíamos capturado todo. La conversación telefónica completa, los movimientos de David en la habitación, incluso el momento cuando revisó mis párpados con la linterna. Teníamos evidencia sólida de todo, pero necesitaba más. Si David era parte de una red criminal, como había dicho en su conversación, la policía iba a necesitar todas las pruebas posibles para desmantelar toda la operación. Con el ciclo cuidado del mundo bajé las escaleras hacia el estudio de David. Nunca había entrado ahí sin su permiso en 15 años de matrimonio. Pero esa madrugada iba a descubrir quién era realmente el hombre con quien había compartido mi cama durante tanto tiempo. Su escritorio estaba lleno de documentos que me hicieron sentir náuseas. Había expedientes completos de al menos 6 mujeres diferentes, fotografías, copias de identificaciones, estados de cuenta bancarios, informes médicos. Todas eran mujeres entre los 40 y 60 años. Todas vivían solas o con muy poca familia. Todas habían muerto supuestamente de causas naturales. En la carpeta marcada Elena Vargas encontré la historia que me partió el corazón. Elena tenía 54 años, era viuda. Trabajaba como secretaria en una escuela primaria en Puebla. Según los documentos, se había casado con David en febrero del año pasado. Había muerto de un infarto en julio. Su certificado de defunción estaba firmado por el mismo doctor Hernández, que David había mencionado en su llamada telefónica, pero lo más aterrador estaba en una carpeta separada. La nueva identidad que estaban preparando con mis documentos. Pasaporte mexicano a nombre de Sara Elena Mendoza, pero con la fotografía de un hombre completamente diferente. Acta de nacimiento alterada. Identificación oficial nueva.
Todo estaba listo para que alguien más viviera mi vida después de mi muerte. En el fondo del escritorio encontré algo que me confirmó mis peores sospechas. Un frasco pequeño de pastillas sin etiqueta. Las conté rápidamente. Había exactamente 21 pastillas suficientes para 3 semanas más de té envenenado. David había calculado exactamente cuánto tiempo necesitaba para matarme gradualmente. Tomé fotografías de todo con mi teléfono celular, asegurándome de capturar cada documento, cada fotografía, cada detalle de la evidencia. Mis manos temblaban tanto que tuve que tomar varias fotos de cada cosa para asegurarme de que al menos una saliera clara. Cuando terminé en el estudio, fui al jardín trasero. Con una pala pequeña del cobertizo comencé a escarbar cuidadosamente en el área donde había visto tierra removida. No tuve que cavar mucho antes de encontrar una caja de metal enterrada a menos de medio metro de profundidad. Dentro de esa caja estaba la evidencia que necesitábamos para destruir completamente a David y su red criminal. Había identificaciones de al menos 10 mujeres diferentes, fajos de efectivo, tarjetas de crédito a nombres de personas que probablemente ya estaban muertas y algo que me hizo vomitar inmediatamente. Mechones de cabello de diferentes colores guardados en pequeñas bolsas de plástico como trofeos. También había un cuaderno con nombres, direcciones, fechas de muerte y montos de dinero. David había estado llevando un registro detallado de cada una de sus víctimas. En la última página, con fecha de apenas 3 días atrás, estaba mi información completa. Sara Elena Mendoza, fecha objetivo 15 de octubre. Valor estimado 200,000 pesos plus identidad completa. El 15 de octubre era mañana. David había planeado matarme mañana por la noche. Fotografié todo el contenido de la caja. Luego volví a enterrarla exactamente como la había encontrado. David no podía sospechar que habíamos descubierto su secreto hasta que la policía estuviera lista para arrestarlo. Cuando regresé a la casa, eran las 6:15 de la mañana. David seguía durmiendo profundamente, pero yo sabía que se despertaba siempre a las 7 en punto. Tenía 45 minutos para prepararme mentalmente para la actuación más importante de mi vida. A las 6:30 exactamente, Emma llegó acompañada de 2 detectives de la Procuraduría General de Justicia. Los reconocí inmediatamente porque Emma me había mostrado sus identificaciones en fotografías la noche anterior. El detective Morales, un hombre de unos 40 años con experiencia en crímenes organizados, y la detective García, especialista en homicidios seriales. Señora Mendoza, me susurró el detective Morales mientras revisaba las fotografías en mi teléfono. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Su esposo no es solo un asesino, es parte de una red internacional de tráfico de identidades. La detective García conectó el equipo de grabación profesional que habían traído. Era mucho más sofisticado que el que Emma y yo habíamos usado la noche anterior. Sara, necesitamos que actúe exactamente como siempre, me explicó la detective García. David no puede sospechar nada hasta que tengamos toda la evidencia que necesitamos para arrestar también a sus cómplices. ¿Van a arrestar también al doctor Hernández?, pregunté. Ya tenemos una orden de cateo para su consultorio y su casa, confirmó el detective Morales. Pero necesitamos que David nos lleve hasta el resto de la red. Si actuamos demasiado pronto, los otros criminales van a desaparecer. El plan era sencillo pero peligroso. Yo iba a actuar como si fuera un día normal, sin sospechar nada. David iba a preparar mi té final esa noche, el que contenía la dosis que me mataría. Pero antes de que yo pudiera tomarlo, la policía iba a intervenir, arrestándolo en el momento exacto en que intentara envenenarme. ¿Y si algo sale mal?, pregunté con terror genuino en mi voz. ¿Y si David sospecha algo y trata de matarme de otra forma? Vamos a estar monitoreando cada segundo, me aseguró la detective García. Tenemos micrófonos en toda la casa, cámaras ocultas en cada habitación y un equipo de respuesta inmediata esperando afuera. Si David hace cualquier movimiento sospechoso, vamos a estar ahí en menos de 30 segundos. A las 7:05, Emma y los detectives se escondieron en la casa abandonada de al lado, que habían conseguido permiso para usar como base de operaciones. Yo me metí rápidamente a la cama, fingiendo haber despertado naturalmente. A las 7 en punto exacto, como siempre, David abrió los ojos y me sonrió con esa cara de esposo perfecto que ahora sabía que era completamente falsa. «Buenos días, mi amor», me dijo dándome un beso en la frente. «¿Cómo dormiste?».
Como un bebé le respondí. Y por primera vez en meses no era completamente mentira. Sabía que esta pesadilla estaba a punto de terminar. Perfecto, dijo David. Y algo en su sonrisa me confirmó que había tomado mi respuesta como confirmación de que las drogas habían funcionado correctamente. Esta noche vamos a tener una cena muy especial, mi amor. He estado planeando algo increíble para nosotros. Durante todo ese día, David actuó como el esposo más atento del mundo. Me preparó el desayuno, me trajo flores del jardín, incluso me propuso que fuéramos al centro comercial a comprar algo especial para nuestra cena de celebración, pero yo podía ver a través de su actuación ahora. Cada sonrisa era calculada, cada caricia tenía el propósito de mantenerme tranquila y confiada. Cada palabra dulce era parte de su plan para matarme esa noche. Lo más perturbador era darme cuenta de cómo había perfeccionado su técnica a través de los años. David sabía exactamente qué decir, cómo actuar, cuándo ser romántico y cuándo ser protector para mantener a sus víctimas completamente enamoradas hasta el final, pero había cometido el error fatal de subestimar a Sara Mendoza. Pensaba que yo era una mujer simple, ingenua, fácil de manipular. No sabía que por las venas de esta contadora de 58 años corría sangre de guerrera y que esa noche iba a ser el quien necesitara misericordia. A las 9 de la noche David comenzó los preparativos para mi última cena en la cocina, mientras él cocinaba mi platillo favorito, mole poblano, que ahora sabía que era mi comida de despedida. Yo sabía que afuera estaban posicionados 6 agentes de la policía, 3 detectives, 2 paramédicos y Emma, mi amiga fiel, que había arriesgado todo para salvarme. «¿Sabes qué, mi amor?», me dijo David mientras servía la cena. «Eres la mujer más especial que he conocido en mi vida. Has hecho que estos 15 años sean los mejores años de mi existencia». Si hubiera sabido la verdad, habría entendido que esas palabras eran ciertas de la forma más siniestra posible. Yo había sido su víctima más exitosa, la que le había proporcionado la tapadera perfecta durante más tiempo, la que le había dado acceso a una vida respetable mientras él asesinaba a otras mujeres. Pero esa noche todo iba a cambiar. Esa noche Sara Mendoza iba a tener la última palabra. A las 10:30 de la noche, después de la cena más tensa de mi vida, David comenzó el ritual que había perfeccionado durante meses. La preparación de mi té leal. «Mi amor», ve subiendo a la recámara, me dijo con esa voz melosa que ahora me provocaba escalofríos. «Te voy a preparar un té muy especial esta noche. He estado guardando una mezcla nueva que creo que te van a encantar». Subí las escaleras sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sabía que en unos minutos todo se iba a desatar. Me puse mi picha rosa, la que David siempre decía que me hacía ver más joven, y me senté en la cama esperando. A través del pequeño micrófono que tenía escondido en mi brasier podía escuchar las voces de los detectives coordinando la operación desde la casa de al lado. «El sospechoso está en la cocina preparando la sustancia». Escuché susurrar a la detective García. «Unidad 2. Prepárense para entrar en cuanto demos la señal». David subió las escaleras con la taza humeante en las manos, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una frialdad, una determinación que jamás había visto antes. Ya no necesitaba fingir ser el esposo amoroso. Esta era la última noche que tenía que actuar. «Aquí tienes, mi princesa», me dijo entregándome la taza. «Este es un té muy especial. Lo traje directamente de una herboristería en Oaxaca. Dicen que induce los sueños más profundos y reparadores que una persona puede experimentar». Las palabras, los más profundos, resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Tomé la taza con manos que apenas lograba mantener firmes. «Huele delicioso», mentí. Aunque el aroma era aún más químico y amargo que las noches anteriores. «¿Qué hierbas tiene?». «Es una sorpresa», respondió David sentándose a mi lado y acariciándome el cabello. «Solo relájate y déjate llevar. Esta va a ser una noche que nunca vas a olvidar». Por primera vez en 15 años, David había dicho la verdad absoluta. Esta iba a ser una noche inolvidable, pero no por las razones que él pensaba. Fingí tomar el primer sorbo y hice mi actuación habitual de satisfacción. «Está delicioso». «Me siento relajada ya», dije, pero mantuve la taza lejos de mis labios. David me observaba más intensamente que nunca. Sus ojos estudiaban cada una de mis reacciones,
como un depredador observando a su presa en los últimos momentos. Tómatelo todo, mi amor, me insistió con una sonrisa que ahora parecía la de un tiburón. Esta noche necesitas descansar completamente. Mañana vamos a tener un día muy diferente. En ese momento supe que ya no podía esperar más. David estaba sospechando algo. Tenía que tomar una decisión. O me tomaba el té envenenado o confrontaba a mi asesino directamente. ¿Sabes qué, David? Le dije dejando la taza en la mesa de noche. Hay algo que necesito preguntarte antes de tomarme este té tan especial. La expresión de su cara cambió inmediatamente. La máscara del esposo perfecto se desplomó por completo y por primera vez vi al monstruo real que había estado viviendo en mi casa durante 15 años. ¿Qué necesitas preguntarme, Sara? Me respondió y su voz ya no tenía nada de dulce. Era fría, amenazante, completamente diferente. ¿Cómo se llamaba la mujer antes que yo? Elena Vargas. ¿O prefieres que hablemos de Carmen Ruiz o de Leticia Sandoval o de las otras 6 mujeres que asesinaste para robar sus identidades? El silencio que siguió fue ensordecedor. David me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente, como si de repente se hubiera dado cuenta de que la mujer sumisa y confiada que había estado manipulando durante años había desaparecido. No sé de qué estás hablando, Sara, me dijo, pero su voz tembló ligeramente. Creo que estás confundida. Tal vez deberías tomarte tu té y descansar confundida. Me levanté de la cama y lo enfrenté directamente. Estoy confundida sobre la conversación telefónica que tuviste anoche a las 12:30 de la noche. Estoy confundida sobre el certificado de defunción falso con mi nombre que tienes en tu estudio. Estoy confundida sobre las identidades de 10 mujeres muertas que tienes enterradas en nuestro jardín. La cara de David se transformó completamente. El hombre que había amado durante 15 años desapareció. Y en su lugar apareció algo frío, calculador y absolutamente peligroso. ¿Cómo? Fue lo único que logró decir. ¿Cómo me enteré? Me reí, pero no era una risa de alegría. Era la risa de una mujer que había descubierto que su vida entera había sido una mentira. Porque resulta que no soy tan estúpida como pensaste, David. O debería decir Víctor, ese es tu nombre real, ¿verdad? En ese momento David se levantó de la cama de un salto. Su transformación fue aterradora. Ya no había ni rastro del hombre gentil y amoroso que conocía. Sus ojos se habían vuelto completamente fríos, sus manos se habían convertido en puños y su postura era la de un depredador listo para atacar. Sara, no tienes idea de en qué te has metido, me dijo con una voz que me heló hasta los huesos. Hay cosas que es mejor no saber. Hay secretos que pueden matarte. Como mataste a Elena Vargas, como mataste a Carmen Ruiz, como mataste a todas esas mujeres inocentes que confiaron en ti como yo confié. David se acercó a mí con pasos lentos y deliberados. Por primera vez en años tuve miedo real de mi propio esposo. Esas mujeres eran necesarias. Me dijo como si estuviera hablando del clima. Eran parte del negocio. Y tú, mi querida Sara, también eres parte del negocio. Negocio. Asesinar mujeres inocentes es un negocio para ti. No solo las mato, explotó David y por primera vez lo vi perder el control completamente. Las estudio, las conozco, me caso con ellas, vivo con ellas, las amo de la única forma que sea amar. Sus palabras me confirmaron algo que ya sospechaba. David no era solo un criminal, era un psicópata completamente desconectado de la realidad. Y después de amarlas las matas, le pregunté retrocediendo hacia la ventana. Las libero, me dijo con una sonrisa enfermiza. Las libero de la mediocridad, de la soledad, del sufrimiento y sus identidades viven para siempre, ayudando a otras personas a comenzar vidas nuevas. Otras personas como tú, otros asesinos como tú. David se rió, pero no era la risa del hombre que había amado, era la risa de un demente. Sara, 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 me dijo moviendo la cabeza de lado a lado. Después de 15 años, todavía no entiendes quién soy realmente. No soy solo un asesino, mi amor. Soy un artista y tú has sido mi obra maestra. Tu obra maestra. 15 años perfeccionando mi técnica contigo. 15 años aprendiendo cada detalle de cómo ser el esposo perfecto. Tú me enseñaste a ser tan bueno en esto que las otras mujeres se enamoran de mí en semanas en lugar de meses. La realidad de sus palabras me golpeó como un martillo.
Yo no había sido solo una víctima, había sido su laboratorio de experimentos. Él había usado nuestro matrimonio para perfeccionar su técnica de asesinato. Pero ahora, continuó David acercándose más. Tu propósito ha terminado. Es hora de que te conviertas en lo que siempre estuviste destinada a ser. Una identidad perfecta para alguien que realmente la necesita. En ese momento David se lanzó hacia mí, pero había calculado mal una cosa. Yo ya no era la mujer indefensa que se había casado con él 15 años atrás. Era una mujer que sabía exactamente lo que él era capaz de hacer y estaba preparada para luchar. Esquivé su ataque y corrí hacia la puerta de la recámara, gritando con toda la fuerza de mis pulmones. Ahora, Emma, ahora. En ese instante la puerta de la recámara se abrió de golpe y entraron 4 policías con armas desenfundadas, dirigidos por los detectives Morales y García. Policía, al suelo inmediatamente. David se quedó paralizado por una fracción de segundo, como si no pudiera procesar que su plan perfecto había sido descubierto. Pero entonces, como el depredador que era, intentó hacer un último movimiento desesperado. Se lanzó hacia la mesa de noche donde tenía un arma escondida que yo ni siquiera sabía que existía. Pero los policías fueron más rápidos. El detective Morales lo derribó antes de que pudiera alcanzar el cajón y en menos de 30 segundos David estaba esposado en el suelo de nuestra recámara. David Ramírez, también conocido como Víctor Manuel Sánchez, dijo la detective García mientras lo ponía de pie. Queda arrestado por los cargos de homicidio múltiple, tráfico de identidades e intento de asesinato. Mientras leían sus derechos, David me miró directamente a los ojos una última vez. Ya no había rastro del hombre que había conocido. Solo quedaba el monstruo que había estado escondido detrás de la máscara durante 15 años. Esto no termina aquí, Sara, me dijo con una sonrisa escalofriante mientras lo sacaban de la habitación. Hay cosas sobre mí que nunca vas a entender y hay personas que van a venir por ti cuando se enteren de lo que hiciste. Sus palabras fueron lo último que escuché antes de que se lo llevaran para siempre de mi casa y de mi vida. Emma corrió hacia mí y me abrazó mientras yo me desplomaba en sus brazos, temblando incontrolablemente. Había terminado. David nunca más iba a poder dañar a otra mujer inocente, pero sus últimas palabras resonaban en mi cabeza. ¿Qué había querido decir con que hay personas que van a venir por mí? ¿Cuántos más criminales formaban parte de su red? Esa noche descubrí que sobrevivir a un asesino en serie era solo el comienzo. Ahora tenía que sobrevivir a las consecuencias de haber destruido toda su operación criminal. 6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Mérida, Yucatán, viendo el atardecer más hermoso que he visto en años. La brisa del mar Caribe me acaricia el rostro mientras escribo estas líneas y por primera vez en décadas me siento completamente libre. El juicio de David o Víctor Manuel Sánchez, como resultó ser su verdadero nombre, fue un espectáculo mediático que sacudió a todo México. Los medios lo bautizaron como el esposo perfecto porque durante 20 años había perfeccionado el arte de seducir, enamorar y asesinar a mujeres maduras que buscaban amor genuino. Durante el proceso legal descubrimos la verdad completa de su operación criminal. No había matado solo a las 10 mujeres que encontramos evidencia inicial. El número real era aterrador. 19 mujeres inocentes habían perdido la vida en manos de este monstruo durante los últimos 20 años. El doctor Hernández, que había estado firmando certificados de defunción falsos, fue sentenciado a 15 años de prisión. La red de tráfico de identidades que operaban se extendía hasta Estados Unidos y Canadá, donde las identidades robadas se vendían por hasta $50,000 cada una. Pero lo que más me impactó durante el juicio fue conocer a las familias de las otras víctimas. Carmen Ruiz tenía 2 hijas que durante 3 años habían estado buscándola desesperadamente. Elena Vargas tenía una hermana en España que nunca creyó que su muerte hubiera sido por causas naturales. Leticia Sandoval tenía nietos que crecieron preguntándose por qué su abuela había desaparecido tan repentinamente de sus vidas. Cada testimonio de esas familias destruidas me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Confrontar a David no solo había salvado mi vida, había dado justicia a 19 mujeres que merecían ser recordadas como las personas valiosas que fueron. No como simples identidades robadas. David fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia me miró directamente a los ojos y me susurró,
Gracias por enseñarme tanto, Sara. Sin ti nunca habría sido tan exitoso. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él y espero que sean las últimas que escuché en mi vida. En cuanto a sus amenazas sobre personas que iban a venir por mí, resultaron ser infundadas. La policía desmanteló completamente su red criminal y los pocos cómplices que no fueron arrestados inmediatamente se dispersaron y nunca más supimos de ellos. Pero el proceso de recuperación emocional ha sido mucho más complicado que el proceso legal. Durante los primeros 3 meses después del arresto, no podía dormir en una cama. Me quedaba despierta toda la noche en el sofá de la sala con todas las luces prendidas, esperando escuchar pasos que nunca llegaban.